¿Cómo está Arturo? Condori Cárdenas. Presente, profesor. ¿Cómo está Cintia? Cueva Méndez. Cueva Méndez. Espinosa Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melesio. Espinosa Yapias. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Ronald. Ok, correcto. Gil Florian. Presente, profesor. Correcto, Cintia. Sheila, perdón. Hernández Díaz. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Juanita. Heisen Flores. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Johan. Hualpa Franco. Presente, profesor. Correcto, Miriam. Guamaní Hilario. Presente, profesor. Correcto, Samuel. Machado García. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Montes Miranda. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Najarro Méndez. Najarro Méndez. Quevedo Almanza. Profesor, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Camila. Rojas Pajuelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Silva Suárez. Presente, profesor. Correcto, John. Tarazona Ramírez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Tepeligua. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Tucé Bautista. Tucé Bautista. Aspilcueta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Luna Maita. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Correcto. Bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy día. Vamos a grabar. Está grabando. Ok. Vamos bien, ¿no? Se ve bien la pantalla, ¿no? ¿Correcto? ¿Me confirman? ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, profesor. Ok. Entonces vamos a dar inicio a nuestra reunión de esta tarde. Y el tema que nos ocupa esta tarde es la parte de bioenergética y termodinámica.
entiendo que todas estas cosas que vamos a ver ahora para ustedes va a ser muy familiar. Hay muchos conceptos de química, física y química, que entiendo lo deben haber estudiado de repente en otras materias y quizá con más profundidad y más dominio. El asunto es que muchas veces en bioquímica, o los bioquímicos simplifican las cosas o tratan de simplificar las cosas, ¿no? Y juntan algunas variables o algunas constantes para poder hacer más fácil sus cálculos, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos a comenzar a ver la parte de bioenergética. Ven el mismo término, ¿no? Bioenergética no es otra cosa que el estudio de la energía o las transformaciones energéticas en los organismos vivos, ¿no? En términos generales, por supuesto. Bien. Ya hemos visto también o hemos mencionado que los organismos vivos cumplen una serie de funciones, características propias de la materia viva, que muchas veces no totalmente diferente a lo que ocurre en el mundo inerte, ¿no? Los organismos vivos crecen, se reproducen, reaccionan frente a cambios ambientales de su medio ambiente, producen contracción, movimiento, desplazamiento, transporte, una serie de actividades que ustedes han visto ya en sus trabajos que han presentado, ¿no? Pero para todas estas funciones se requieren, ¿no? Energía, ¿sí? Acá se citan, ¿no? Las funciones vitales, nutrición, relación, reproducción, en los dos tipos que hay, sexual, asexual, ¿no? Movimiento, aparato locomotor, ¿ven? Los órganos, los músculos, incluso muchas veces las células, muchas células, ¿no? De ciertos organismos, protozoarios emiten pseudópodos, tienen cilios que mueven, ¿no? Se mueven para moverse. La percepción a través de nuestros sentidos, la comunicación que han visto, ¿no? A través de los transportadores, la comunicación entre las células vecinas, incluso dentro de los componentes de la misma célula también, ¿no? La parte de nutrición, ¿no? También, que tiene que degradar los nutrientes y para poder construir su propia materia viva. Todos estos procesos requieren de energía, ¿no? Y justamente, ¿no? El campo que nos toca ver ahora es cómo es que obtienen y transforman la energía los organismos vivos, ¿no? A través de las transducciones energéticas o señales de transducción, ¿sí? Esa es la idea. Acá tenemos, ¿ven? Lo que estaba comentando, ¿no? Los organismos transducen energía, ¿no? Y usan la energía obtenida a partir de moléculas combustibles. Los organismos heterótrofos utilizamos la materia orgánica o los nutrientes, los alimentos, y los oxidamos para obtener energía. La forma de obtener energía es a través de gradientes de concentración, ¿no? Ya se ha mencionado muchas veces también en los seminarios anteriores. Ustedes han visto que hay transportadores de iones que generan un potencial eléctrico a través de membrana, porque hay un predominio de cargas, ¿no? En un lado de la membrana con respecto al otro. Y esta diferencia, ¿no? De materia, de moléculas y de iones, como aparece acá en este gráfico, hacen que pues, se produzca, ¿no? Una transducción energética, porque normalmente tienden a regresar al equilibrio y esa fuerza impulsa para que salga otra molécula o se transporte otro ion, ¿no? Otros organismos, como son los fotosintéticos, utilizan la luz, ¿no? La luz es una forma de energía, ¿no? Y esa energía es captada por una molécula determinada para producir un gradiente, para bombear protones, por ejemplo, o para reducir alguna molécula determinada y generar gradientes energéticos. Esto lo vamos a ver cuando veamos fotosíntesis nosotros, ¿no? Y en muchos casos también se utiliza equivalentes reductores, ¿no? Como en este caso el NAD, que está reducido, pasa oxidado, y esa energía a través de una proteína, por supuesto, ¿no? Es utilizada para bombear protones o sacar, ¿no? Aquí, en este ejemplo, ¿no? El aspecto de la fotosíntesis más bien, ¿no? Los organismos que no son heterótrofos, el otro gran grupo de fotosintéticos, ¿no? Utiliza la energía
solar, la energía luminosa, para generar gradientes también o elevar energéticamente, ¿no?, electrones que después luego al caer nuevamente liberan esa energía para producir la síntesis, en este caso de moléculas orgánicas, glucosa sobre todo, o algún otro componente de la célula, ¿no? Entonces, esto es un reto para los biólogos, para la gente que estudia los bioquímicos, ¿no? Estos mecanismos químicos de las traducciones de energía, ¿no? Es prácticamente admirable, ¿no? Aunque más adelante vamos a comentar algo, no existe una máquina perfecta en nuestro mundo físico que utilice o que transforme un tipo de energía en otro, ¿no?, con un gran rendimiento. Los organismos vivos son los que lo hacen con mayor eficiencia. Cerca del 40% de la energía, ¿no?, que transducen es aprovechable. En este sentido, los organismos vivos son comparados como una máquina, ¿no?, como una máquina que transduce energía, ¿no? Todas las máquinas que nosotros conocemos o que utilizamos muchas veces, ¿no?, un motor, por ejemplo, ¿no?, un motor eléctrico de la licuadora, por decir, ¿no?, utiliza la energía eléctrica y la transforma en energía mecánica, ¿sí? Pero no toda la energía la utiliza para producir trabajo, no toda la energía eléctrica que utiliza o que consume la produce en trabajo, ¿no?, porque mucha de esa energía se pierde, ¿no?, se pierde en forma de entropía. Y igual los organismos vivos también ejecutan el mismo trabajo, pero su eficiencia es mucho mayor que cualquier otra máquina. Un poco de historia, ¿no? Lavoisier fue el que primero reconoció, ¿no?, cómo es que se transformaba o cómo es que los organismos utilizaban los alimentos para producir energía, ¿no? Y él postuló que era un tipo de combustión, algo similar así, como quemar una candela, como quemar un leño, ¿no?, que libera luz y energía a partir de la materia que tenía, ¿no?, acumulada. ¿No? Los organismos vivos también, como vemos acá, se comportan como organismos combustibles. Nosotros quemamos, oxidamos los alimentos para producir energía, ¿no?, en forma de gradientes, como ya dijimos, en forma de movimiento, etc., ¿no? Bueno, se conoce que los organismos vivos... ¿Alguien está tratando de comunicarse? No, ¿no? Ok. Se conoce que los organismos vivos obedecen, ¿no?, a las mismas leyes físicas y químicas que gobiernan el universo, ¿no? No hay una energía. Al principio se pensaba que existía una química, ¿no?, o unas leyes especiales de los organismos vivos. No es así, ¿no? Cumplen con las mismas leyes físicas y químicas que gobiernan el universo, ¿no? Vamos a tratar de analizar brevemente este tipo de situaciones, ¿no? La bioenergética es el estudio cuantitativo, como les decía al principio, de las transducciones o de las transformaciones de energía en los organismos vivos, en las reacciones biológicas. Y también, evidentemente, conocer la naturaleza, la estructura de las moléculas involucradas en estas reacciones, en estos procesos, ¿no?, químicos. Aquí, aunque me haya adelantado, les he puesto una figura del ciclo de Krebs, ¿no?, donde podemos observar que hay una molécula que ingresa aquí, la acetilcoenzima A, ¿eh?, el acetilcoenzima A que está aquí, ¿no?, ingresa a oxidarse, ¿no?, pasa por una serie de reacciones de óxido-reducción. Miren, acá se produce una molécula reducida, este acetil que ustedes saben, o acetato, si vale el término, ¿no?, es oxidado y se desprende como moléculas de CO2. Miren, oxidación,
¿no? Aquí hay una, aquí hay otra. Ahí están los dos grupos de carbono oxidados del acetil. Pero al oxidarse también se producen moléculas reducidas, en este caso equivalentes reductores. ¿Ven? Estos que están en verde, el NAD, acá hay otro. Estos son moléculas que van a generar energía, que van a servir para la síntesis de ATP. Son moléculas reducidas, ¿no? Acá se ha oxidado el carbono, pero se producen moléculas reducidas, acá también, ¿no? Que van a intervenir en la síntesis de ATP, ¿no? Como el transductor o como la moneda energética del organismo vivo para sus reacciones, ¿no? Entonces todo esto involucra la parte de bioenergética, conocer la naturaleza, evidentemente la estructura y función, ¿no? De estas moléculas, cómo se transforman, cómo se produce, ¿no? La oxidación para poder obtener energía, ¿no? Lo vamos a ir viendo a través del curso en algunas etapas generales. Bien, como decíamos, ¿no? Las transformaciones en biología, las transformaciones energéticas, cumplen con las leyes termodinámicas, ¿no? Y aquí los enunciados de las dos leyes fundamentales, ¿no? De la física, que se cumplen, vuelvo a repetir, también en los organismos vivos, ¿no? Dice, para cualquier cambio físico o químico, la cantidad de energía total del universo permanece constante, ¿no? La energía puede cambiar de forma o puede ser transportada de una región a otra, pero no puede ser creada ni destruida. Primer principio, la primera ley, ¿no? La energía no se crea, ¿no? Ni se destruye, se transforma, ¿no? Este es el enunciado textual de la ley. Y la segunda nos dice que en todos los procesos naturales la entropía del universo se incrementa. En otras palabras, aumenta el desorden o disminuye el orden. Esa es la segunda ley termodinámica. Ya todo tiende a aumentar la entropía. Y los organismos vivos cumplen con esto, cumplen con las dos leyes. Transforman, transducen una forma de energía en otra. Nosotros ingerimos, en el caso de los heterótrofos, como decíamos, y vamos a referirnos más a ellos, ¿no? Transforman la energía química de los nutrientes, ¿no? En trabajo mecánico, en trabajo eléctrico, ¿sí? En trabajo de transporte, en crecimiento, replicación, crecimiento, ¿no? Aumento de las cantidades, síntesis de moléculas propias de cada organismo, ¿no? Y evidentemente también cumple con este principio, porque como vamos a mencionar más adelante, o acá mismo, ¿no? Ellos también contribuyen al aumento de entropía. Como dice acá el texto abajo, los organismos vivos son colecciones de moléculas altamente ordenadas. Ojo, esto lo vimos en la primera clase, vimos la complejidad, vimos cómo la síntesis de nucleótidos o de aminoácidos, ¿no? En una proteína, la constitución de una proteína es una secuencia de aminoácidos ordenadas. La constitución de un gen es una secuencia de nucleótidos, ¿no? Ordenados. Y vemos, ¿no? Que cada compartimiento, habíamos comparado la célula con la casa, ¿no? Cada compartimiento de la célula tiene un orden propio, es decir, se cumplen ciertas funciones, ¿no? Entonces podríamos decir, viola la segunda ley porque ellos son ordenados. No, no la violan, ¿no? Porque ellos construyen su orden a expensas del desorden del medio, como lo vamos a ver enseguida, ¿no? Bien. Para entender un poco esto mejor, tenemos que definir el sistema, ¿no? Un sistema para estudiar, ¿no? Las leyes o los procesos que ocurren en el manejo de la energía, ¿no? Un sistema es una porción de materia donde nosotros queremos estudiar, ¿no? Los cambios o las transformaciones energéticas que ocurren con respecto, ¿no? A este organismo, ¿no? Podría ser un organismo vivo, un animal, por ejemplo, o yendo un poco más, a una manera más puntual, podría ser una célula, por ejemplo, ¿no? O también podría ser una organela celular, si es que nosotros queremos estudiar, ¿no?
Ya hemos visto, cuando hemos estado hablando de membrana, ¿no?, que hay un espacio intracelular o que hay una porción de citoplasma que es el interior de la célula, ¿no? Entonces podemos estudiar una célula, repito, una mitocondria, un lisosoma, el aparato de Golgi, cualquier organela, ¿no?, una célula nerviosa, una célula de la piel, una célula digestiva, etcétera, ¿no? Es una porción de materia que nosotros definimos para estudiar nuestras transformaciones energéticas. También el medio ambiente, ¿no?, que es todo aquello que rodea, ¿no?, al sistema que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Y el universo es la suma, ¿no?, del sistema con el medio. ¿Sí? A eso consideramos el universo, ¿no? Desde el punto de vista de intercambio de materia y energía, consideramos, ¿no?, un sistema abierto cuando el sistema intercambia materia y energía con el medio. El sistema intercambia materia y energía con su medio. A eso le denominamos sistema abierto. Y un sistema cerrado, ¿no?, es aquel en el cual se cambia energía, ¿no?, pero no materia. Un sistema cerrado. Y un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía, ¿no? Existen algunos sistemas más artificiales que otros en este sentido. Los organismos vivos, ¿qué serían? ¿Qué vendrían a ser? ¿No? Nosotros intercambiamos materia y energía con nuestro medio. ¿Okay? Nosotros obtenemos, ¿no?, materia con nuestros nutrientes, ¿no?, y también intercambiamos energía con nuestro medio. Desde el punto de vista termodinámico, entonces, se definen a los organismos vivos como sistemas abiertos. ¿Y están en equilibrio con el medio? No. El sistema vivo no está en equilibrio con su medio. Él tiene su propio medio interno, sus concentraciones. Para eso tiene su membrana, ¿no?, que le permite sacar ciertas sustancias o introducir sustancias manteniendo una homeostasis en su interior. Bien. Existen tres funciones termodinámicas que utilizamos para describir los cambios de energía. Esta es la energía libre de Gibbs, ¿no?, por eso tiene el símbolo de G, la energía libre, que se define como la energía capaz de producir trabajo a temperatura y presión constante. Esta es una condición que existe en los organismos vivos, ¿no? Temperatura y presión constantes, diferente a los sistemas físicos donde puede variar esta temperatura o presión. Entonces, la energía capaz de producir trabajo en estas condiciones es lo que se define como energía libre, ¿no? Nosotros vamos a hacer muchas veces medir la cantidad de energía libre de un sistema en un momento determinado es complicado. Entonces lo que nosotros hacemos es tratar de estudiar o evaluar la diferencia de energía, este delta de G o variación de energía libre, como también se le llama, ¿no?, que no es otra cosa que el contenido de energía libre final menos el contenido de energía libre inicial. A eso le llamamos variación de energía libre. ¿Ok? Esta variación, o cuando la energía libre en el estado final es menor que la energía libre en el estado inicial, si este valor es menor, ¿no?, esto va a tener un signo negativo. O sea, la variación de energía libre, ¿no?, va a ser negativa, ¿no? ¿Okay? Y estas son las denominadas reacciones exergónicas, porque liberan energía, ¿sí? Lo contrario, si más bien G2 es mayor, ¿no?, que G1, ¿sí?, esta diferencia va a ser positiva y será una reacción energónica que requiere de energía, ¿no? Porque para que G2 sea mayor, ¿no?, y si G1, el estado inicial, es menor, para que
conseguir que G2 sea mayor, tendría que aportarse la energía al sistema, ¿correcto? Otro tanto similar ocurre con esta otra variable, ¿no? Que es la entalpía. Generalmente nos referimos a la entalpía como el contenido de calor del sistema. ¿Okay? El sistema que estamos evaluando, que está reaccionando. Y esto refleja también, ¿no? Es un indicador del número y clase de enlaces químicos en reactantes y productos, ¿no? En una reacción se sintetizan, se producen o se rompen enlaces, ¿no? En la formación de reactantes o en reactantes y productos, ¿no? También, igual que en el caso de la energía libre, ¿no? Generalmente nosotros nos referimos a la variación de entalpía, el delta de entalpía, que también la definimos como la entalpía final menos la entalpía inicial. Al igual que en el caso anterior, ¿no? Para que nos dé una variación de entalpía negativa, la entalpía final debe ser menor que la entalpía inicial. A este valor de variación de entalpía negativo le llamamos exotérmicas, ¿no? Porque libera calor. Lo contrario, ¿no? Si H2 es mayor que H1, será una reacción endotérmica, requerirá, ¿no? De calor para poder satisfacer esa necesidad y el delta de H será positivo. Entonces, siempre nos vamos a referir a variaciones, ¿no? De entropía, perdón, de energía libre o de entalpía. Más nos vamos a concentrar nosotros en la variación de energía libre. Y la entropía, que ya habíamos dicho que es una expresión del desorden, ¿no? Es del azar o el desorden del sistema, ¿no? En nuestro universo siempre tiende a un valor positivo, todo tiende al desorden. Entonces, igual que en el caso anterior, ¿no? Será la entalpía, la diferencia de entropía será G2, S2 menos S1, ¿no? Pero en este caso, como todo tiende al desorden, siempre será S2 mayor que S1, ¿sí? Para que pueda tender al desorden, ¿sí? Bien. Aquí hay algunas constantes físicas que se usan en termodinámica y que nosotros también las vamos a usar. Muchas de estas deben ser familiares para ustedes. La constante de Boltzmann, el número de Avogadro, la constante de Faraday, expresada en Joule por voltios, la constante general de los gases R, también expresada en Joule por mol, o también en calorías por mol. Estas dos son unidades para expresar nuestras variaciones o el cálculo de energía. Lo podemos expresar en Joule por mol o kilojoule por mol y en calorías o kilocalorías también por mol, ¿no? Aquí están. Las unidades, ¿no? Son Joule por mol o calorías por mol. Las unidades de entropía son Joule por mol por grado Kelvin o calorías por mol por grado Kelvin. Y aquí la equivalencia, ¿no? De una caloría con joules. Una caloría es igual a 4.184 joules. Bueno, esto también ya ustedes lo conocen mejor que nadie, ¿no? La temperatura absoluta, ¿no? Es sumarle a los grados centígrados 273, y en este caso, como se trabaja por lo general a condiciones estándar, que también ya las hemos definido, ¿no? 25 grados equivale a 298 grados Kelvin. Incluso aquí ya nos dan también una constante, ¿no? Para 25 grados centígrados el valor de R por T es 2.478 kilojoules por mol o 0.592 kilocalorías por mol. Esto para facilitar los cálculos en la resolución de problemas. Bien, este cuadrito entonces son las constantes que nos van a servir para hacer nuestros cálculos. Bien, se define la ecuación de la variación de energía libre, ¿no? Para los sistemas biológicos que trabajan a temperatura y presión constantes, como ya hemos dicho, relaciona la variación de energía libre, ¿no?
igual a la variación de entalpía menos T por delta S, ¿no? Menos T, que es la temperatura absoluta, multiplicado por la variación de la entropía. Acá están todas las variables de energía, entalpía y entropía, ¿no? que ocurren en las transformaciones energéticas, ¿no? En una reacción que ocurre espontáneamente, ¿no? Esta variación de energía libre es negativa, como ya definimos anteriormente, porque libera energía, ¿no? Ya que la variación de entalpía, ¿no? menos la variación de entalpía negativa, y la variación de entropía siempre tiende a ser positiva, ¿no? Entonces, como esto es positivo, siempre tiende a esa tendencia, ¿no? La liberación del calor, ¿no? Esto tiende a ser negativo, ¿no? Por eso ocurre espontáneamente. Ya mencionamos también que la segunda ley termodinámica, ¿no? establece que todo en el universo tiende a incrementar la entropía, ¿no? En cualquier proceso físico-químico. Aquí una aclaración. Esto no ocurre en el sistema, ¿sí? Sino en el universo. Por eso lo puse acá con negritas, ¿no? La segunda ley dice que en el universo, ¿no? La entropía se incrementa en cualquier proceso, ¿no? No en el sistema, ¿no? Los organismos vivos habíamos dicho que ordenaban su medio interno, no el universo, ¿sí? Entonces ellos ordenan, ¿no? Al crecer y dividirse, ¿no? El orden interno de los organismos vivos, ¿no? disminuye o aumenta, perdón, ¿no? ¿Okay? Ellos ordenan su medio interno, pero ese ordenamiento es compensado con el desorden que creamos al medio ambiente, ¿no? ¿Okay? Nosotros mantenemos nuestro orden, ¿ya? Pero desordenamos, ¿no? el medio ambiente, ¿ya? Y la suma de los dos, la suma del orden, ¿no? de los organismos vivos y el desorden que producen en el medio ambiente siempre es positivo, ¿no? Esto es mayor que el orden que creamos nosotros en unidades de entropía, ¿no? De tal manera que la suma de los dos siempre da positivo, ¿no? Bien. Bueno, en resumen, acá está lo que les estoy diciendo, ¿no? Los organismos vivos mantienen su orden interno usando la energía libre del medio, ¿no? En forma de alimentos o del sol en caso de los fotosintéticos, y devuelven al medio ambiente, ¿no? energía en forma de calor y entropía. Nosotros liberamos calor al medio, ¿no? Expelemos también CO2 al medio, ¿no? ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Esquemáticamente, ¿no? Una célula, ¿no? En una materia, en un medio, ¿no? Liberamos calor, creamos un orden interno al sintetizar nuestras moléculas, nuestros polímeros, llámese carbohidratos, proteínas o ácidos nucleicos, porque hay una secuencia, recuerden, ¿no? Pero liberamos calor e incrementamos el desorden en el medio. Esta suma de este orden interno y este desorden, ¿no? siempre tiende, o este valor es mayor que el orden que creamos internamente. La suma de los dos da una entropía positiva en el universo, ¿no? Por eso decía la suma del medio más la del sistema. Bien. Entonces, las células requieren de energía, las fuentes de energía. ¿Qué le proporciona la energía, ¿no? Las células, ya hemos dicho, son sistemas que trabajan a temperatura y presión constante. Son sistemas isotérmicos. Nosotros tenemos una temperatura de 37 grados, ¿no? Si nos da fiebre y aumentamos nuestra temperatura a 40, ya nuestro cuerpo está descompuesto, ¿sí? Nos sentimos mal, decaídos, se trastorna todo nuestro organismo
como consecuencia de la fiebre, ¿sí? ¿Ah? Entonces, nosotros somos unos sistemas isotérmicos. Trabajamos a temperatura y presión constante. Por eso es que el calor, ¿no?, para los organismos vivos no es una fuente de energía. ¿Ok? Para que el calor se utilice como fuente de energía en las máquinas, por ejemplo, la diferencia de calor entre un compartimiento y otro tiene que ser diferente. Las variaciones de calor tienen que ser grandes para poder producir trabajo. Y eso es incompatible con la vida. Nosotros ponemos a 100 grados un huevo y la proteína se desnaturaliza, sancochamos el huevo, ¿no? Ya no queda proteína útil o libre. Usted no puede sacar un pollito a partir de un huevo cocido, ¿no? Totalmente se ha desnaturalizado las proteínas, ¿sí? Entonces, la energía que utilizan los organismos vivos o que transducen los organismos vivos es la descrita por Gibbs, la energía libre, ¿no?, que nos permite también predecir la dirección del trabajo, como ya vimos, ¿no?, su posición en el equilibrio y la cantidad de trabajo que pueda realizar. Esta es la energía de Gibbs para estas condiciones. ¿Okay? Las heterotróficas, ya dijimos, tienen la energía de Gibbs a partir de los nutrientes. Y los organismos fotosintéticos del sol, ¿no? Ya lo hemos visto eso desde nuestra primera clase. Ambas, tanto los organismos heterotróficos y los fotosintéticos, transforman esta energía de Gibbs en ATP, que también lo veremos, ¿no?, más adelante. Este es cómo funciona. El ATP viene a ser la moneda energética de la célula. Las reacciones que requieren energía, ¿no?, sintetizan ATP o producen energía para la síntesis de ATP. Y las reacciones o procesos que requieren energía utilizan como fuente de energía el ATP. Por eso decimos que el ATP es la moneda energética, ¿no? Hay otros compuestos también que ya les mencioné en el ciclo de Krebs, equivalentes reductores, ¿no?, que proveen energía o activan procesos para hacer el trabajo biológico a esta temperatura constante. Bien, ¿cómo podemos estimar o evaluar? Ay, disculpen que acá se me han corrido las flechas al momento de mover esto. Bueno, para no perder tiempo la narraremos. Entonces, la energía libre, ¿no?, en los organismos vivos o en las reacciones que ocurren en los organismos vivos está relacionada con su constante de equilibrio. Y ustedes ya saben, ¿no?, qué cosa es una constante de equilibrio. Un sistema reaccionante, ¿no?, de reactantes y productos tiende a cambiar hasta que llega al equilibrio. Y esto es lo que había querido ponerles acá, ¿no? El reactante, ¿no?, al inicio, cuando no hay producto, el reactante tiende a ir hacia producto, ¿no? Conforme se va generando el producto, ¿no?, el reactante sigue yendo a producto, pero conforme se va incrementando la concentración de producto, la reacción tiende a revertir, hasta que se alcanza el equilibrio, donde las dos velocidades son iguales, ¿cierto? Entonces, cuando un sistema no está en equilibrio, ¿sí?, se tiende, como en este caso, ¿no?, tiende a moverse o a desplazarse, ¿no?, hasta llegar al equilibrio. Esta tendencia es la que, ¿no?, genera, ¿no?, la energía, ¿no? Esta tendencia a ir hacia el equilibrio es lo que representa la variación de energía libre, ¿no? Y en función a eso podemos relacionar el equilibrio con la variación de energía libre, ¿no? Este es para aclarar este concepto. Ahí está lo que había tratado de pintar acá o de dibujarles, ¿no? En el equilibrio, las velocidades de las reacciones en ambos sentidos son iguales, ¿no? Y esto también lo conocen ustedes, ¿no? La concentración de reactantes y productos en el equilibrio se definen por la constante de equilibrio, ¿no? O, dicho de otra manera, la constante de equilibrio la podemos estimar o calcular a partir de la concentración de reactantes sobre la cantidad de productos, ¿no? Ese es un concepto que ustedes lo deben manejar muy bien.
Hay condiciones estándar, ¿no? Así como hemos visto anteriormente, ustedes han visto, ¿no? El comportamiento de un gas a condiciones estándar, ¿no? Una mol de un gas a condiciones estándar ocupa 22.4 litros, ¿recuerdan? Una de las aplicaciones que es donde se utiliza estas condiciones estándar. Aquí también, ¿no? Condiciones estándar definimos como 25 grados centígrados o 298 grados Kelvin, ¿no? Y la concentración de reactantes y productos, 1 molar. La presión, 1 atmósfera, ¿sí? Bajo estas condiciones que le llamamos estándar, ¿ok? Ojo, estas condiciones, la fuerza directriz, ¿no? Se define como variación de energía libre estándar, porque la estamos midiendo bajo condiciones estándar. Por convención también se define acá la concentración de protones como 1 y el pH 0, ¿no? Por convención esto, ¿sí? Okay, entonces, esto me define, ¿no? La variación de energía libre estándar, bajo condiciones estándar, ¿no? En las reacciones biológicas también los bioquímicos, ¿no? Tratan de simplificar esto, ¿no? Para reacciones, las reacciones actúan a un pH de 7, ¿no? Y la concentración del agua, con el agua, todas las reacciones, ¿no? Se efectúan en el agua, ¿no? También su concentración es una constante, 55.5 molar, las concentraciones, ¿no? Estas concentraciones y también, ¿no? La concentración del ion magnesio, que es indispensable para muchas de las reacciones, ¿no? De bioenergética, se considera 1 milimolar. Entonces, estas son otras condiciones que los bioquímicos, ¿no? Consideran o toman en cuenta para definir o para calcular sus variaciones de energía libre estándar. Todas estas constantes se incorporan en la constante de equilibrio. Por eso la constante de equilibrio se le pone un apóstrofe acá, ¿ya? ¿Okay? A diferencia de la constante de equilibrio química, que involucra, mejor dicho, las concentraciones de reactantes y productos, ¿no? Aquí el bioquímico, ya estas concentraciones y el pH están involucradas en la constante de equilibrio con este apóstrofe, esa es su señal. ¿Está? Bajo estas condiciones se definen como constantes estándar transformadas. ¿Ven? Variación de energía libre estándar con su apóstrofe y constante de equilibrio también con su apóstrofe. Entonces, los bioquímicos, vuelvo a repetir, involucran estas constantes para hacer sus definiciones. Siguiente. Bajo estos principios, ¿no? La variación de energía libre estándar se puede calcular, esta de acá, aquí como estamos viendo, igual a menos R, que ya sabemos qué cosa es, por la temperatura absoluta, por el logaritmo neperiano, ¿no? De la constante de equilibrio, ¿no? Estándar y condiciones biológicas. ¿Ven? Aquí, estas concentraciones de agua, magnesio y protones no se incluyen en las ecuaciones. Por eso, a pesar de que en la reacción interviene el agua, en la ecuación bioquímica no se considera porque ya está incorporada, ¿no? En esta constante de equilibrio, ¿no? Bien. Bien, entonces la variación de energía libre estándar, ¿no? Es una forma matemática de expresar la constante de equilibrio. Acá la tenemos, porque estos son constantes, ¿sí? La temperatura, ¿no? A 25 grados centígrados, R es una constante, entonces la variación de la energía libre estándar, ¿no? Es una expresión de la constante de equilibrio, ¿no? Y ya sabemos nosotros, ¿no? Que la constante de equilibrio, con las observaciones que hemos visto, no es otra cosa que la concentración de productos entre la concentración de reactantes, ¿sí? ¿Sí? Y estas condiciones me definen, ¿no? El cálculo, cómo puedo estimar yo la variación de energía libre estándar menos R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio.
medida en las condiciones que ya hemos definido. Y acá el valor constante de RT, ¿no?, en kilojoules por mol, recuerden, ¿no?, multiplicando el valor de R en kilojoules por mol por la temperatura, perdón, en grados Kelvin, ¿no?, 25 grados centígrados me da esta constante, ¿no? Que si no me acuerdo puedo utilizar mi ecuación o los valores, ¿no?, que es fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, observen, ¿no?, a mayor constante de equilibrio, si este valor es grande, ¿no?, la variación de energía libre, ¿no?, va a ser mayor, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? A mayor cantidad o mayor valor de la constante de equilibrio, observen acá, ¿no?, mayor será la variación o el cálculo de energía libre. Acá están las dos unidades, en calorías y en kilojoules, ¿sí? Será más exergónica. Acá tienen los valores, ¿sí? Mayor. Entonces, a mayor constante de equilibrio, ¿sí?, si este es un valor mayor, como tiene signo negativo, el logaritmo negativo, ¿no?, va a ser menor el delta de G, ¿no?, y será más exergónico, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ven? Acá. A mayor constante de equilibrio, acá tenemos constante de equilibrio 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, menor será en valor, ¿no?, la constante, la variación de energía libre, ¿no?, y será más exergónica, más negativa, si vale el término, ¿sí? Bien. Y evidentemente, ¿no?, si la constante de equilibrio, ¿no?, es menor, tiene valores menores, miren acá, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, ¿no?, la variación de energía libre será mucho menor. Liberará, ¿no?, esta será más bien endergónica, requerirá energía, no libera energía, porque tiene signo positivo y aumenta más bien su valor, ¿no? ¿Está? Acá aumenta el valor, al revés, ¿no? A menor constante de equilibrio, mayor será el delta G, como vemos acá, ¿no? Y será, ¿no?, endergónica más bien, ¿sí? ¿Qué ocurre en el equilibrio? Cuando la constante de equilibrio es 1, esta concentración sobre esto va a ser igual, ¿no? Por lo tanto me dará 1, ¿no? Y el logaritmo negativo de 1 es 0. Entonces en el equilibrio no hay, ¿no?, liberación de energía. Bien. También se puede estimar la variación de energía libre, ¿no?, de una manera algebraica, si vale el término, o a través de la suma, ¿no?, la suma algebraica, ¿no? También la variación de energía libre estándar se define como el contenido de energía libre estándar de los productos menos el contenido de energía libre estándar de los reactantes. No se olviden de este simbolito, ¿no?, que es variación de, en este caso de energía libre estándar. Esta es variación de energía libre estándar. Repito, será igual a el contenido de energía libre estándar de los productos menos el contenido de energía libre estándar de los reactantes. No se olviden que esto se mide a condiciones estándar. Bueno, esto también es un poquito similar a este cuadro genérico, es similar al que hemos presentado anteriormente o hemos narrado, ¿no? Cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, el delta de G es negativo, ¿no? Y procede la reacción en el sentido que está escrito, ¿no? Acuérdense que estos son condiciones estándar, donde al inicio los componentes están en concentración de 1 molar. Lo define las condiciones estándar, ¿no? Ya mencioné también, ¿no?, bueno, en este caso, ¿no?, la concentración de la variación de energía libre de los productos es menor que la de los reactantes, ¿no? ¿Sí?
Por eso es que se libera energía, tiene una liberación de energía, ¿no? Porque los reactantes tienen más energía que los productos. Entonces, si la reacción tiende ahí, ¿no? El valor va a ser negativo, se libera la energía. Cuando la constante de equilibrio es 1, ya dijimos que es 0, ¿no? Está en el equilibrio. Y cuando la constante de equilibrio es menor que 1, también dijimos, los valores son positivos y procede la reacción en sentido reverso, aportándole la energía suficiente. Aquí, ¿no? La energía libre de los productos es mayor que la de los reactantes, al revés que la anterior, para que pueda, ¿no? Cumplirse con este proceso. Aquí un problema para analizar, y creo que en la siguiente clase ustedes deben de traer algo de este material, ¿no? Busquen problemas para poder presentar en el seminario, traten de buscar problemas diferentes, distintos, para poder ilustrarnos, ¿no? Que no se repitan el mismo tipo de problemas, ¿no? Bien, en este caso nos indican esta reacción, miren, la glucosa 1-fosfato, entra en la reacción, por acción de esta enzima, la fosfoglucomutasa, mutasa, ¿no? Aunque todavía no hemos visto enzimas, me adelanto un poquito, generalmente el nombre de las enzimas, ¿no? Comunes, repito, indican la reacción, el sustrato sobre el cual actúan y la reacción que están produciendo. Esta enzima lo que va a hacer es producir glucosa 6-fosfato. Miren, de glucosa 1-fosfato pasa a glucosa 6-fosfato. Ha mutado el fosfato de la posición 1 de la glucosa a la posición 6, ¿no? Y como el sustrato es la fosfogluco, ¿no? Fosfoglucosa, entonces por eso se llama fosfoglucomutasa. Entonces, esto es genéricamente el nombre de las enzimas, aunque lo veremos más adelante, pero me adelanto un poco aprovechando el esquema. Entonces, nos dice como dato del problema, nos da esta reacción, ¿no? Esta es la reacción en la cual vamos a calcular la variación de energía libre que se produce en esta reacción, y nos indican que la glucosa 1-fosfato inicial es 20 milimolar. Y el equilibrio se alcanza, me dice, cuando la glucosa 1-fosfato, ¿no? Final es 1 milimolar. Entonces comienza acá con 20 milimolar, ¿no? Y termina cuando esto alcanza 1 milimolar. Entonces la pregunta es, ¿cuál serán los valores acá? Nos piden calcular la variación de energía libre estándar a 25 grados centígrados, condiciones estándar y pH 7. O sea, acá ya me está definiendo que estas condiciones son, ¿no? Varias condiciones estándar. Entonces me piden calcular la variación de energía libre estándar. Muy bien, tengo que utilizar esta ecuación que ya la hemos visto. Variación de energía libre estándar es igual a menos R por T por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo calculo la constante de equilibrio? La concentración de reactante en el equilibrio, ¿no? Y la concentración de producto. Acá me dicen que partimos de 20 y que el equilibrio se alcanza cuando el producto es 1 milimolar. Entonces, ¿cuál será la concentración del reactante en el equilibrio? La diferencia, ¿no es cierto? ¿Ok? Si se ha producido 1 milimolar y acá había 20, la diferencia estará en el equilibrio, ¿no? Porque la reacción es de mol a mol, ¿no? Entonces me quedará en el equilibrio la concentración de glucosa 1-fosfato será 19, ¿no? Milimolar. ¿Sí? Entonces simplemente aplico, ¿no? La constante de equilibrio, acá está. La constante de equilibrio será la cantidad de glucosa 6-fosfato en el equilibrio sobre la cantidad de glucosa 1-fosfato en el equilibrio, ¿no? Ya dijimos que es 19 sobre 1. ¿Por qué? Se alcanza el equilibrio cuando esto alcanza 1 milimolar. Si había 20 inicial y se ha transformado 1 milimolar, me quedará 19 en el equilibrio de glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Entonces, aplico mi fórmula. Variación de energía libre estándar sería igual a menos R
por la temperatura absoluta, está con sus unidades. Puedo usar la formulita, pero si no me acuerdo, el valor de R si se acuerdan, y para pasar de grados centígrados hay que sumarle 273, ¿no? Por la relación de la constante de equilibrio, por la constante de equilibrio, que es 19 entre 1. Simplemente opero, ¿no?, estos valores, hago mi operación en mi calculadora y me sale que es menos 7.3 kilojoules por mol. Pues esta reacción tiende, acá puedo continuar yo, o en la pregunta puede ir, ¿la reacción tiende en el sentido? Sí, ¿por qué? Porque tiene signo negativo, ¿no? Es una reacción exergónica. Entonces, esa es la forma de... Profe, una consulta. Sí, sí, dígame. Una consulta. Dígame, por favor. ¿Está considerando el logaritmo natural que está en la fórmula? Sí, logaritmo natural. Sí. Ah, ya. LN. Ya, profe. Sí. Pero si... Bueno, ahora las calculadoras nos permiten calcular, ¿no? Antiguamente, cuando no usábamos, había que multiplicarlo por 2.3 para pasarlo al ojo, ¿no? Pero acá se usa logaritmo neperiano, es la fórmula. Ya no lo transformamos porque ahora la calculadora te lo da, ¿no? ¿Sí? Puedes calcular. Es LN, logaritmo neperiano. Sí. Gracias por la aclaración. Ok. Aquí en este cuadro nos presenta la variación de energía libre estándar en los dos tipos de unidades de una serie de reacciones que ocurren en el organismo. Miren, en este caso, la hidrólisis del anhidro acético, miren la cantidad de energía que libera, ¿no? La hidrólisis del ATP, ¿no?, a ADP más fosfato, la hidrólisis del ATP a AMP y fosfato, miren la cantidad de energía, ¿no? La hidrólisis del pirofosfato, la hidrólisis de la UDP glucosa, uririn difosfoglucosa, a glucosa más fosfato, miren la cantidad de energía. No vamos a referirnos a una para no perder tiempo, pero igual, ¿no?, se libera energía en todas ellas. Estas tienen grandes delta de G, variaciones. Hidrólisis de los fosfatos, que los vamos a ver en la próxima clase, también justificar por qué ocurre esto. Aquí, hidrólisis de ésteres, de aminoácidos y péptidos, de glicósidos, hidrólisis todos, rearreglos, el que hemos visto, mutaciones, y deshidrataciones incluso. Miren, estos tienen un rango, ¿no?, pequeño. Y acá más bien, ¿no?, muy grandes. La oxidación de la glucosa. Miren la cantidad de energía que libera. La oxidación de la glucosa, ¿no?, hasta CO2 y agua. Miren la cantidad de energía que libera. Cuando veamos bioenergética vamos a justificar este valor. Y aquí, la oxidación del palmitato, miren. Tiene 16 carbonos, nos da 16 moléculas de CO2. Miren la cantidad de energía. Menos 9.770, ¿no?, kilojoules por mol. Mucho más que la glucosa. ¿Por qué? Porque el ácido graso está más reducido, entonces tiene mayor capacidad para oxidarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos estos son moléculas o reacciones que ocurren en nuestro organismo y miren cómo, ¿no?, la cantidad de energía que puede producirse. Hay algunas que son altas, otras muy altas, ¿no?, y otras que son moderadamente, ¿no?, altas. Vamos a ver también cómo la célula puede manejar, cómo organiza su sistema para poder manejar esta cantidad de energía. Esto es tremendo, ¿no? Esta cantidad de energía es tremendo. Pero esto ocurre en nuestro organismo, pero no se libera así, de frente, ¿no? Como yo siempre ponía como ejemplo, un poco burdo y de repente hasta tosco mi ejemplo, ¿qué ocurre si yo estoy en el 5º piso, supongamos, de la universidad, ¿no?, y quiero bajarme hasta el 1er piso? En el 5º piso yo tengo un contenido de energía potencial,
En el primer piso, en el suelo, ¿no? Tengo otra energía potencial, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Me tiro del quinto piso al primer piso, ¿no? Me saco la mugre, ¿sí? Me reviento. Eso es este paso, directo, la oxidación directa. ¿Qué es lo que hago yo si quiero ir al primer piso? Bajo por las escaleras, ¿sí? Al cuarto piso, libero un poco de energía, al tercer piso, otro poco de energía, al segundo y al primero, ¿sí? ¿Ok? Uso una vía alterna, ¿no? Para poder bajar. No lo hago de golpe, porque si no, ¿no? Me destruiría. Igual la célula, ¿no? ¿Ya? No oxida directamente, sino por etapas, ¿ya? Y va liberando esa energía de a pocos, ¿sí? Para poderla manejar. Lo vamos a ver más adelante, pero aprovecho, vuelvo a repetir, ¿no? El esquema para tratar de explicarles, ¿no? Estas reacciones las puede manejar la célula, ¿no? ¿Ven? Estas también, evidentemente, pero estas no requieren de etapas, ¿no? Porque esto es mucha energía y esto destruiría la célula si ocurre así directamente. Bien. Bien. Ahora vamos a ver otro cálculo, pero miren, ahora es variación de energía libre nada más, no es estándar, ¿ok? Miren la diferencia acá, ya no tiene el apóstrofe ni el cerito que tenía esta. ¿Recuerdan? ¿Ya? Nosotros definíamos esto como menos RT por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Ok? Esta no es la misma que esta. Esta no es en condiciones estándar, ¿ya? Es en cualquier otro momento. ¿Ya? No es bajo condiciones estándar, no necesariamente es la 25 grados centígrados, concentración de pH, etcétera, todas las condiciones estándar que definimos. Acá no se cumple para este valor. Este cálculo es diferente, otras concentraciones. No es en el equilibrio. Esta era, ¿no? Se definía por la constante de equilibrio de condiciones estándar. Entonces, para una reacción cualquiera, en un momento cualquiera, ¿no? Tenemos esta reacción. Se define este valor, miren, variación de energía libre a secas, igual a la variación de energía libre estándar, más RT, logaritmo neperiano, ¿no? de los productos elevados a sus respectivos coeficientes, sobre los reactantes también elevados a sus respectivos coeficientes. ¿Sí? ¿Ok? Acá les explico, ¿no? Los términos en rojo son los que prevalecen, ¿no? En un tiempo real y no a condiciones estándar, 1 molar, ¿no? Estos son en un momento real, en un momento determinado, ¿no? Como podría estar en la célula. En la célula no están a condiciones estándar, ¿sí? Entonces, en cualquier momento dado del proceso, no en el equilibrio, ¿sí? Esta era en el equilibrio, esta de acá la definíamos en el equilibrio, ¿recuerdan? Entonces, para calcular la variación de energía libre en cualquier momento, ¿no? En tiempo real, necesitamos también conocer este valor y sumarle, ¿no? Este de acá, ¿no? Estos términos también, y eso lo conocen ustedes, ¿no? Estos términos de acá, ¿no? Se conocen en razón, ¿no? De acción de masa, a los cuales se simboliza por Q. ¿Qué ocurrirá en el equilibrio? ¿Qué ocurrirá en el equilibrio? Habíamos visto que esto es igual a 0, ¿no? Si esto es igual a 0, entonces esto puede pasar al otro lado con signo negativo. Y estas condiciones serán las del equilibrio, que es como definíamos anteriormente el valor de variación de energía libre estándar, ¿no? O sea, se cumple, esto es cierto, ¿no? Bien. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos la reacción. Este es, he puesto los símbolos, pero les indico, esta es la fructosa 6-fosfato, ¿ya? Fructosa 6-fosfato, y esta es la glucosa 6-fosfato, ¿ya? La enzima que cataliza esta reacción es la fosfoxosa isomerasa,
Recuerden ustedes que la fructosa y la glucosa son isómeros. Los dos están fosforilados en la posición 6. Lo único que va a cambiar es la función, ¿no? De aldehído a cetona que tiene la fructosa. Perdón, de cetona a aldehído. Va a oxidar en cierto modo, ¿no? La fructosa para dar glucosa. Esta tiene una constante de equilibrio en condiciones estándar de 1.97. Ese es el dato. Y nos indican si la concentración de fructosa es 1.5 molar, ¿no? Y la concentración de glucosa 6-fosfato es 0.5 molar, ¿cuál es la variación de energía libre? Ojo, esto es en tiempo real, no es para usar esta ecuación directa. ¿Ok? Esta es variación de energía libre. Pero acuérdense ustedes que para calcular este valor yo necesito conocer la variación de energía libre estándar, ¿ya? Que la puedo calcular a partir de este valor, ¿ya? Por eso me dan como dato, ¿ya? Y RT, logaritmo neperiano de estas concentraciones, ¿no? Reactantes sobre productos. Productos entre reactantes. Este es el producto que está acá, me dan la concentración, y este es el reactante. Entonces, para resolver este problema, primero debo calcular este valor, ¿sí? Y ya sabemos que esto es menos RT logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Tengo la constante de equilibrio, estas son mis constantes, que ya las conozco, ¿no? ¿Ok? Y hago el cálculo, ¿ya? ¿Sí? 298, T y la constante de equilibrio. Y me sale que esto es menos 1680 Joule por mol. ¿Ok? Entonces, ya tengo la variación de energía libre estándar y puedo reemplazarla, ¿no? En esta expresión. El delta de G va a ser a 1680 Joule por mol, que es este valor que he calculado, por RT, ¿okay? Por el logaritmo neperiano de los valores de la concentración del producto entre la del reactante. Ojo, estas no son las condiciones de equilibrio, son condiciones en otro momento, ¿sí? Se hace el cálculo y me sale, ¿no? 4.5, evidentemente sale 451 joules, ¿no? Pero lo expresamos en kilojoules para simplificar, ¿no? 4.511 kilojoules por mol. Negativo, o sea, libera energía, ¿ya? Y de esa manera puedo calcular este valor. Bien. Bien. El criterio de espontaneidad de las reacciones lo da la variación de energía libre, ¿ya? Si una reacción es espontánea o no, ¿ya? No lo da la variación de energía libre estándar. La explicación es la siguiente: en una reacción, ¿no? La variación de energía libre estándar puede ser positiva y puede ir adelante si esta relación, ¿no? Del logaritmo neperiano sobre reactantes y productos es grande, ¿no? Y negativo, ¿no? ¿Okay? Permítanme que regrese a la diapositiva anterior. Aquí, en esta expresión, perdón, en esta expresión. Esto puede ser positivo, ¿no? Pero si este valor es negativo y grande, ¿no? Todo esto da negativo, ¿no? Y más grande, ¿no? Esto va a ser negativo y esto va a ser negativo también. A eso se refiere. Este es el que dirige la espontaneidad. Porque, repito, puede hacer que esto sea positivo, pero esto puede manejar la negatividad
de este valor, ¿no? A eso se refiere esta expresión, ¿ven? El criterio lo da variación de energía libre, no variación de energía libre estándar. Esta puede ser positiva, ¿no? Puede ir hacia adelante. Esto puede ir, a pesar de ser positiva, la reacción puede ir en el sentido, ¿no?, que está escrito, si esta relación de R sobre P, reactante sobre el producto es grande y negativo. Y esto puede ocurrir en muchos casos, como ocurre en los organismos vivos, porque se remueve el producto de la reacción. ¿Ya? Si esto, ¿no?, es removido, es disminuido, se está dando el producto y se está consumiendo. Se está generando el producto y se está consumiendo. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en la célula, ¿no?, en los organismos vivos? Entonces este valor va a ser grande. Bien. Variación de energía libre y variación de energía son expresiones de máxima energía, ¿no?, que puede liberar una reacción. Esto es en teoría, ¿ya? En teoría esto nos refleja. Pero en la práctica, en los organismos vivos, ¿no?, esto ocurre, ¿no?, al máximo, ¿no?, si hubiera una máquina, como les decía al principio, una máquina que pueda utilizar esta energía en un alto porcentaje o en una forma muy eficiente, ¿ya? Esto no existe en nuestro mundo, ¿no? Y la célula tampoco la tiene, ¿no? Es decir, había dicho o había comparado que la célula es la máquina que utiliza con mucha eficiencia la energía, ¿no?, pero igualmente no lo aprovecha en su totalidad. Esta energía, parte de esta energía, siempre se pierde como entropía, ¿no? Y la cantidad de trabajo hecha a temperatura y presión constante, que es como trabaja la célula, es siempre menor al teórico, ¿no? Nunca utiliza toda la energía para producir trabajo, ¿no? Nunca se puede utilizar. No existe máquina, ¿no?, que pueda utilizar esto al 100%. Aquí también otra situación, ¿no? Algunas reacciones, ¿no?, termodinámicamente favorables con un delta de G, con una variación de energía libre estándar grande y negativo, no ocurren a velocidades, disculpen el error acá, ¿no?, medibles, no ocurren a altas velocidades, porque tienen energías de activación alta. Ya también ustedes saben qué cosa es una energía de activación, ¿no? Yo puedo tener un poco de azúcar, ¿no?, en una bolsa, como compramos muchas veces en el mercado, y la puedo tener, ¿no?, guardada ahí meses, y el azúcar no va a sufrir cambios, ¿no?, experimentales, salvo que la moje, la humedezca, la disuelva, etc., ¿no? En cambio, usted toma un poco de glucosa, ¿no?, en el desayuno, y a las pocas horas esa glucosa ya la digirió, ¿no? Las enzimas, ¿no?, que actúan sobre ese metabolito, sobre ese alimento, ¿no?, lo degradan y lo convierten en energía en horas prácticamente, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque estas tienen una energía de activación alta, ¿sí? Por eso no ocurren espontáneamente. Para que ocurran a velocidades, ¿no?, significativas, requieren la acción de una enzima. Y esas enzimas lo que hacen es disminuir esa energía de activación que tienen. En el libro hacen la comparación con un leño, ¿no? Usted puede tener una madera, un tablón, por ejemplo, un trozo de madera, ¿no?, y lo puede tener ahí tiempo, ¿no? No se va a oxidar, no se va a quemar, pero si usted lo prende, ¿no?, va a liberar energía, ¿no?, y se va a consumir, se va a degradar, ¿no? ¿Okay? O sea, espontáneamente no ocurre, necesita una energía de activación, ¿sí? Y eso ocurre también en los sustratos que utilizamos nosotros, ¿no? Pero para ello hay enzimas que disminuyen esa energía de activación, ¿no?, que la veremos en más detalle cuando veamos enzimas. Bien, también habíamos dicho que los cambios de energía libre son aditivos, se pueden sumar. Esta es otra forma para poder calcular la variación de energía libre, ¿no? Acá tenemos una reacción, la hidrólisis de la fosforilación más bien de glucosa a glucosa 6-fosfato. Se une la glucosa con el fosfato
Esto lo hace una enzima, la exoquinasa, ¿no? Une el fosfato. Esto tiene una variación de energía libre estándar, miren, positiva, de 13.8 kJ por mol. ¿Qué significa esto? Que esto requiere energía. No va a ocurrir en este sentido, ¿no? Más bien tiende a ir en sentido contrario, ¿no? Pero el organismo necesita esta reacción. Entonces, otra reacción es la hidrólisis del ATP. El ATP se hidroliza, se rompe un enlace y libera el grupo fosfato. ADP más fosfato. Y esto tiene una variación de energía libre estándar de menos 30.5 kJ por mol. Entonces, si nosotros queremos calcular esta reacción, podemos hacer uso de esta, acoplarla, mejor dicho. Si sumamos estas dos reacciones, ¿no? Acá vamos a tener agua en este lado, acá vamos a tener agua, y podemos tener glucosa, ATP, más glucosa, ¿no? Me va a dar ADP más glucosa 6-fosfato. Y sumo algebraicamente también los valores de la variación de energía libre y me da variación de energía libre menos 16.7 kJ por mol. ¿Ven? He sumado dos reacciones, ¿no? Y se ha producido. ¿Esto qué significa? Que esta reacción, que es exergónica, ¿no? Impulsa a una endergónica. Esta requiere de energía y esta le proporciona la energía para que pueda efectuarse la reacción. Esto ocurre en nuestro organismo. Hay enzimas que transfieren, ¿no? Un grupo fosfato a partir del ATP, ¿no? A un sustrato, en este caso la glucosa, para dar otro compuesto, ¿no? Que tiene mayor energía que su reactante. Este producto tiene más energía que esto. Por eso es que tiene más 13. ¿No? Y este más bien, ¿no? Tiene menos energía que este, por eso libera energía. Se acoplan las dos reacciones y se produce la reacción de fosforilación. Esto, repito, ¿no? Es un acoplamiento energético, que es lo que ocurre en nuestras células, en nuestro organismo. Y esta es otra forma de estimar o calcular la variación de energía libre. Bueno, este es un problema, ¿no? que les había dejado para que ustedes ejerciten, pero rápidamente lo podemos resolver, ¿no? ¿Ven? Aquí tenemos la reacción de glucosa 1-fosfato a fructuosa 6-fosfato. ¿No? Nos piden calcular la variación de energía libre, ¿no? Acá nos dan la reacción de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿No? Tiene un delta de G de menos 7.3 kJ. Y esta otra, ¿no? De glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, que tiene menos 0.9. Podemos sumar las dos reacciones. Acá se elimina glucosa 6-fosfato y me va a quedar la reacción que yo quiero. Glucosa 1-fosfato más fructosa. Y esto lo sumo algebraicamente. ¿Cuánto sería? Menos 7 más menos 9, menos 0.9, perdón. Menos 7.3 más menos 0.9, ¿no? Se va a sumar con signo negativo. Esto será 12, 8.2, ¿no? Menos 8.2 kilocalorías. Perdón, esto está en kilojoules por mol. Acá hay que convertirlo a calorías para tratar de trabajar con la misma unidad, ¿no? ¿Ya? Acá también hay que convertirlo, ¿no? A kilojoules para trabajar con una sola. Acá me había errado, ¿ya? Entonces, este ejercicio que se los había dejado para ustedes, pero ya le dimos el planteamiento para que lo resuelvan, ¿ya? Ok. No se olviden que acá hay que convertirlo para pasar. Entonces, esta es otra forma para poder calcular las variaciones de energía libre. Y acá también otra forma, ¿no? Para poder calcular. Aquí primero vamos a hablar de reacciones de óxido-reducción, ¿no? Y esto lo conocen ustedes, repito, ¿no? Creo que más que yo le vamos a dar la particularidad de lo que ocurre en los organismos vivos y las simplificaciones que muchas veces hacen los bioquímicos, ¿no? Este flujo de electrones, ¿no? En las reacciones de óxido-reducción. ¿Qué cosa es una reacción de óxido-reducción, ¿no? Una reacción donde un compuesto se oxida y otro se reduce, ¿no? Transferencia de electrones, básicamente, ¿no? Está el flujo de electrones, ¿no?
es responsable directa o indirectamente de todo el trabajo hecho en los organismos vivos. Estas reacciones de óxido-reducción ocurren fundamentalmente aquí para la obtención de energía o para las reacciones de transducción. Ya esto lo dijimos anteriormente, en los no fotosintéticos la energía o la fuente de electrones son los alimentos. En los fotosintéticos la energía solar, ¿no?, excita a un compuesto para que libere electrones. El flujo de electrones es complejo, ¿no?, y los electrones se mueven a través de transportadores de electrones y todas las reacciones son catalizadas por enzimas, que la vamos a ver más adelante. Pero ocurre este flujo de electrones en organismos vivos. Los transportadores ceden electrones a aceptores con mayor afinidad y con liberación de energía. Estas son las reacciones de óxido-reducción, que las vamos a ir mencionando. Bueno, las reacciones de óxido-reducción se describen en las medias celdas. Las reacciones ocurren juntos porque siempre que hay una oxidación o siempre que alguien se oxida, otro se reduce, ¿no es cierto? En este caso acá tenemos, ¿no?, el fierro que pasa a fierro 3 y el cobre, ¿no?, que pasa a cobre metálico, ¿no? Se reduce, este cede electrones, este gana electrones, ¿sí? Y ahí el flujo de electrones, ahí está. Esto se describe mejor, ¿no?, en las medias celdas, ¿no?, o las medias reacciones, ¿no? El fierro que se oxida y es el agente reductor, el cobre que se reduce y es el agente oxidante, así se denomina, ¿no? Y estos constituyen un par redox conjugado. Esto un poquito para aclarar los conceptos que vienen más adelante o que vamos a usar. Y en el caso de ustedes para recordarles, ¿no?, porque esto lo deben conocer. En los compuestos orgánicos esto es similar, así ocurre, ¿ven? Acá tenemos un grupo, ¿no?, que en este caso se está oxidando, ¿sí?, y el cobre se está reduciendo, ¿sí? ¿Ok? Este es un aldehído y está pasando a ácido, ¿sí? ¿Ok? Acá también, una reacción, en este caso, un aldehído que está pasando a alcohol, ¿sí? Se está reduciendo, las medias celdas, ¿no? Y en este caso el cobre, ¿no?, que está pasando también de +2, ¿no?, está cediendo electrones, ¿no?, para dar óxido de cobre, ¿no? O sea, en los compuestos orgánicos igual ocurre, ¿no?, reacciones de óxido-reducción que pueden ser expresadas como medias celdas. Bien, en las oxidaciones biológicas, por lo general ocurren de deshidrogenación, que también lo entendemos como reacción de oxidación. Una molécula que pierde hidrógenos, ¿no?, se está oxidando. Si gana hidrógenos, se está reduciendo también, ¿no? Hay diferentes niveles de oxidación en las células vivas, ¿no? Los átomos más electronegativos son los que retienen electrones. ¿Recuerdan ustedes? La electronegatividad es la tendencia a ganar, ¿no?, los electrones o a jalar los electrones, ¿no?, de los enlaces que se están compartiendo, ¿no? Entonces, acá tenemos una serie de compuestos orgánicos de carbono, el metano, ¿no?, el carbono más reducido, miren, ¿no?, que en este caso está compartiendo 8 electrones, pero como él es más electronegativo, prácticamente los electrones los posee, ¿no?, el carbono, ¿no? 8 electrones acá, ¿sí? Aquí está compartiendo con otro carbono, ¿no?, en el caso del etano, está compartiendo, ¿no?, aquí los electrones que está compartiendo con el hidrógeno prácticamente son del carbono, pero este que está compartiendo con el otro carbono ya no es de él, absolutamente. Por eso se estima que tiene solamente 7 electrones. Aquí con un doble enlace tiene 6, porque está compartiendo, ¿no?, 2 pares de electrones, ¿sí? Aquí, ¿no?, compartiendo con el otro carbono, pero acá está con el oxígeno, y el oxígeno es más electronegativo que el carbono, entonces a él solamente le quedan 5. Estos 2 del hidrógeno, estos 2 de acá, y uno que comparte acá, ¿no? 5.
Y acá también, bueno, 5, ¿no? Con un triple enlace. Aquí en el formol, 4. ¿Por qué? Porque está unido a un oxígeno que le quita prácticamente los 4, ¿no? electrones. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Acá 3, 2, 2 en el ácido fórmico, 2 en el monóxido de carbono, ¿no? En el ácido acético 1 y en el dióxido de carbono ninguno. Porque prácticamente el oxígeno no le quita. Entonces, en este sentido, ¿no? La deshidrogenación para explicar. Los más reducidos son los que tienen más hidrógenos y menos oxígeno, estos de acá. ¿Sí? Y los más oxidados son los que tienen más oxígenos y menos hidrógeno, ¿no? Con cada pérdida de electrones, evidentemente el carbono se va oxidando, y estos son los estados de oxidación que se describen acá en este esquema. Para entender un poco, ¿no? El sentido de deshidrogenación también. Bien. En los sistemas biológicos, acá está lo que les estaba indicando, ¿no? En los sistemas biológicos, la oxidación es sinónimo de deshidrogenación. Y esto es catalizado por enzimas que son llamadas deshidrogenasas. Estas remueven, ¿no? hidrógenos. Como decíamos, los más oxidados tienen más oxígeno y menos hidrógeno. También puede ocurrir, ¿no? oxidaciones de óxido-reducción en compuestos que no tienen carbono, ¿no? como en este caso, ¿sí? de nitrógeno a amonio. Esta es una, ¿no? reducción. El nitrógeno se está reduciendo acá porque está ganando hidrógeno, ¿no? Bien, los electrones se transfieren de una molécula, ¿no? que es el donador de electrones, ¿sí? ¿Ya? a otro aceptor de electrones. Esto en los organismos vivos también. Y puede ocurrir de 4 formas. Miren, ¿okay? Estas reacciones de óxido-reducción, que ya dijimos, ¿no? una molécula dona electrones a otra que acepta, ¿no? Esto puede ser cedido directamente como electrones, es decir, transferencia de electrones, ¿no? Acá, de fierro a fierro, perdón, de fierro más 2 a fierro más 3, de cobre más 1 a cobre más 2. Esto ocurre, ¿no? en la célula. ¿Ok? Lo vamos a ver cuando veamos, ¿no? transporte de electrones justamente, ¿no? ¿Okay? Hay una transferencia, hay moléculas que tienen fierro, los citocromos, ¿no? que tienen fierro o cobre, ¿no? y se transfieren electrones, uno se oxida, otro se reduce, pero quienes captan los electrones son los iones metálicos, son los metales. También puede haber reacciones de óxido-reducción como transferencia de hidrógenos, como átomos de hidrógeno. Acá tenemos una molécula reducida, acá tenemos una molécula oxidada, también, ¿no? por transferencia a través de enzimas se transfieren estos hidrógenos a otra molécula, a la otra molécula, ¿no? A se oxida y B se reduce. También como iones hidruros, ¿no? son las enzimas deshidrogenasas ligadas a una coenzima o un cofactor, en este caso el NAD, ¿no? El ion hidruro es transferido al NAD y se produce NAD con reducido. Y el otro punto es lo que nosotros le llamamos la oxidación directa. Esta se combina directamente con el oxígeno molecular. Reacciones que oxidan. En este caso, el sustrato reducido va a recibir oxígeno molecular y se produce la oxidación. Las enzimas que hacen esta reacción son denominadas oxidasas. Y a estos nosotros le llamamos equivalente reductor, ¿no? Un electrón que participa en cualquiera de estas reacciones se denomina equivalente reductor. Bien. Podemos medir esa tendencia, ¿no? a ganar o a perder electrones por los potenciales redox. Esta medida de los potenciales redox nos permiten estimar, ¿no? si la reacción tiende a ganar o a perder electrones, ¿no? Y esto podemos esquematizarlo en esta figura. ¿Okay? ¿Cómo se mide? Se mide a través, ¿no? del potencial redox, ¿no? ¿Okay? Cuando dos pares redox se encuentran conjugados, ¿no? lo que hemos visto anteriormente, se encuentran en solución, que es lo que ocurre acá, ¿ya? La transferencia de electrones, ¿no?
va del dador al aceptor, puede ocurrir espontáneamente, o sea, ¿no? Ocurre el paso de electrones del dador al aceptor. Y esta tendencia, ¿no?, se mide en potencial redox, ¿no? ¿Sí? El potencial de reducción estándar, porque se mide a condiciones estándar que ya hemos definido y se mide en voltios. Aquí tenemos nosotros, ¿no?, esto que acabamos de definir, ¿no?, una célula prueba que contiene concentraciones 1 molar, ojo, por eso son estándar, ¿no?, del compuesto oxidado y del compuesto reducido de las especies, ¿no?, el par redox, que va a ser examinado. Aquí ocurre el flujo de electrones. Acá tenemos una celda de referencia que contiene hidrógeno gaseoso, ¿no?, y iones hidrógeno en concentración 1 molar, condiciones estándar, a 1 atmósfera de presión, ¿sí? Y ocurre la transferencia de electrones que crea un potencial energético que se mide en voltios. Esto nos indica la tendencia de las reacciones. Los electrones tienden a fluir, ¿no?, de la media celda con el potencial estándar más bajo, ¿sí?, a la media celda con potencial más alto. Por convención, los electrones, ¿no?, o los que toman electrones de la media celda estándar, si esto toma electrón, se le asigna un potencial positivo. Y si ceden más bien electrones a la celda de referencia, se les asigna un potencial, ¿no?, negativo. ¿Okay? Y de esa manera podemos estimar el potencial. Acá tenemos el potencial, ¿no?, de algunas reacciones biológicas. Miren lo que les comentaba acá, hay algunos transportadores que tienen fierro, ¿sí?, los citocromos. Hay algunas proteínas que tienen cobre. Acá está la del hidrógeno. La formación de agua, la reacción redox del fierro, etc. Citocromos, una serie de componentes. Y vemos acá que va en aumento, miren, del negativo al más positivo. Los electrones tienden a fluir de la media celda con electrones con potencial de estándar de reducción más bajo, ¿no?, a la media celda con el potencial más alto, del más bajo al más alto. Por convención se toman electrones de la media celda estándar. Acá, por convención, al estándar se le asigna 0. ¿Okay? Se les asigna el potencial, ¿no? Los que toman electrones de acá tienen positivos y los que ceden más bien se les asigna negativo, ¿no? Es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? El potencial, ¿no?, estándar, ¿no?, se mide a condiciones estándar. ¿Okay? Y así se han evaluado una serie de componentes de la célula que nos va a permitir calcular también la variación de energía libre estándar de una determinada reacción. Y aquí está. Los potenciales de reducción estándar pueden ser usados para calcular la variación de energía libre estándar. Antes aprendimos a calcularlo con la constante de equilibrio, ¿sí? Ahora, ¿no?, lo hacemos con los potenciales, ¿no?, de reducción estándar. Esta es una ecuación derivada de la ecuación de Nernst. Ya no me demoro en describirla, simplemente relacionamos o se relaciona la variación de energía libre estándar como menos N por F por la variación del potencial de redox estándar, de reacción estándar, de reducción estándar. Repito, esto se ha medido a condiciones estándar. N, por lo general, en las reacciones de los organismos vivos es 2. Generalmente se transfieren los electrones por pares, ¿no? O para los cálculos, por lo menos. Como vamos a ver, hay algunas reacciones en las cuales pasa un electrón y después otro, ¿no? La constante de Faraday, su valor en Joule por voltios y por mol, también está en el cuadrito ese que vimos las variaciones. Y el delta de E, o la variación de potencial redox estándar, es el potencial del aceptor menos el potencial de reducción del donador.
el que acepta menos el que dona, ¿no? O del que se reduce menos el que se oxida, ¿no? Entonces, aquí un problemita, ¿no? Nos dan esta reacción, acetaldehído más NAD reducido, miren, así se escribe el NAD. Antes mencionamos que este aceptaba un hidruro, ¿no? ¿Okay? ¿No? Acetaldehído más NAD reducido va a dar etanol, ¿no? Más NAD oxidado. ¿Mm? ¿Okay? Entonces acá están las reacciones. El acetaldehído más 2 protones más 2 electrones va a dar etanol. Y este tiene un potencial de 0.197 voltios. Esto está en el cuadro anterior. Por acá debe estar. Acetaldehído. Acá está. ¿Ven? Ok, se calcula de acá. Y el otro es el NAD, que me parece que está acá. ¿Sí? Acá está. Menos 0.32. La tendencia es que este le ceda electrones. Los que están más abajo ceden electrones a los que están más arriba. En este caso el NAD va a ceder los electrones, ¿no? Al que está más arriba. Y acá está. NAD más 2 protones va a dar el NAD reducido. Y acá están sus potenciales. Entonces simplemente hay que aplicar, ¿no? La fórmula. Son 2 electrones, ¿no? Acá está, menos N, menos 2, la constante de Faraday multiplicado por el delta, ¿no? El que se reduce menos el que se oxida, menos o el aceptor, ¿no? Menos el donador, ¿sí? ¿Okay? ¿Quién es el donador? El NAD, ¿no? Está cediéndolos para que se oxide este, ¿no? Y este es el aceptor. Entonces es el aceptor menos el donador, ¿no? Se hace el cálculo y nos da, ¿no? Menos 23.7 kilojoule por mol. Esa es la variación de energía libre estándar, ¿no? Bien, creo que con eso hemos terminado, ¿ya? Entonces, revísenlo, resuelvan problemas, ¿no? Hagan ejercicio, porque el objetivo en esta clase, uno de los objetivos, era justamente aprender a calcular las variaciones de energía, ¿no? En los organismos vivos, en los componentes, en las reacciones que ocurren en el organismo o en la célula, ¿ya? Nosotros vamos a hacer uso de esto en las partes que vienen más adelante, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Por favor, ¿me están escuchando? Sí, profesor. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Profesor, Dígame. yo llegué 12:55. ¿A qué horas has llegado? 2:55. 2:55. Yo creo, o no me acuerdo. Ahí está, le dije buenas tardes, profesor. ¿Dónde estoy? Ya. Perdón, ¿tu nombre es? Carrillo de la Cruz Herminia. Carrillo, ya. Profe, Okay. yo también, profe, yo llegué 12:58, ahí también le escribí, profe. Me hice un poco Ya, tarde. ok. ¿Tu nombre dime, hijo? José Tuce, profe. Tuce. Ya. Sí. Ok. Sí, ahí está grabándose la clase, ¿no? Y yo después bajo la asistencia justamente, ¿no? Sí, profe, más bien disculpe por la demora. No, está bien. Vamos más bien a bajar la... Yo entiendo también, hoy día es feriado, hay muchos que habían planificado algo, pero como les expliqué en la clase pasada, la idea es no perder tiempo, ¿no? Porque si no, nos vamos a perjudicar, ¿ya? Bien, chicos, entonces si no hay preguntas, espero que hayan entendido, ¿no? Traten de resolver problemas a manera de hacer su tarea también, ¿ya? Para la próxima semana, ¿ya? Profe, usted